Muy buenos días, o buenas tardes o buenas noches, la hora que estén viendo el video del día de hoy. Bueno, como me había quedado, pendiente la promesa de seguir las enseñanzas de la palabra de Dios, he aquí su humilde hermano John Villacorta. Vamos a continuar con la serie de soteriología. Estábamos hablando sobre la glorificación. Para hacer un repaso breve, estábamos hablando qué era la glorificación, ¿no? ¿Qué es la glorificación? Que es, como ya entendemos, que es recibir un galardón, un premio de parte de Dios, y ese premio más inexplicable o mejor valorado es tener ese cuerpo glorioso que Dios nos ha prometido, ¿no? Que Jesucristo es la primicia justamente de eso. Jesucristo es aquel que dio cómo iba a ser la glorificación como primicia. Eso fue el primer punto, ¿no?, que habíamos visto, que es la glorificación. Hemos explicado eso en el primer video, y en el segundo video hemos explicado la vida después de la salvación. O sea, cómo iba a ser ese cuerpo glorioso después de la muerte, ¿no? Después de la transformación de ese nuevo cuerpo. La vida después de la salvación. Y estábamos viendo unos ejemplos de cómo Jesucristo se había presentado delante de sus discípulos, ¿no? Él tenía cuerpo, tenía sangre, no era un fantasma. Claro que también era espíritu y al mismo tiempo era un cuerpo material. Así que Dios nos muestra que no solamente vamos a ser un ser físico, sino que también seremos seres espirituales al mismo tiempo. Es algo muy importante de saber eso, porque conlleva una nueva etapa, conlleva un nuevo nivel en el cual solamente Dios puede entregar a aquellos a quien Él desea entregar. Pues bueno, ¿no? Primeramente, antes que nada, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios, porque vamos a continuar con la serie de la glorificación. La tercera parte sería esta parte, y el tema es cómo nos evalúa Dios para darnos galardones. Todos aquellos que me puedan acompañar en las oraciones, cerramos nuestros ojos. Señor Dios de la creación, Rey del universo y de todo ser vivo, te damos gloria y te damos honra, Señor, en esta mañana, por ser tú el que nos guías para hacer tu voluntad, oh Dios, que eres tú el que nos das el conocimiento necesario para llevar este mensaje a todo aquel que quiere escuchar, Señor. Y tú sabes dónde se va a sembrar esta semilla, tú sabes dónde se va a dar frutos esta pequeña porción de tu palabra, que es la palabra de sana doctrina, Señor. No estamos aumentando, no estamos agregando algo a nuestro favor para que favorezca nuestra idea o nuestra doctrina, oh Dios, sino que hablamos la doctrina de la palabra, la doctrina de la Biblia, Señor. Te damos gloria, Dios Todopoderoso, porque creemos que eres un Dios todopoderoso. Te alabamos y te glorificamos, Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, guíanos, Dios, hacia la luz. Guíanos por medio de tu palabra hacia la luz. Guíanos, oh Espíritu Santo, en hablar las palabras correctas, oh Dios. Que no sea yo, que no sea este humilde hombre, ¿no? Que no sea este hombre imperfecto, Señor, hablando, sino que sea tu Espíritu Santo utilizando a tu siervo, utilizando esta herramienta, utilizando este vaso. Queremos que tú seas, oh Dios, que el mensaje directamente llegue a aquellas personas, Señor, Dios Todopoderoso. Una vez más te damos gloria, te damos honra.
en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, continuando, como decíamos, ¿no? Estábamos continuando con la serie de soteriología. La soteriología, ¿qué significa? Es el tema de la salvación, cómo se salva el ser humano. Esta es una parte nomás que estamos viendo, que es la glorificación. Luego vamos a ver lo que es la predestinación, que es el punto de enfoque más se puede decir polémico, ¿no? Pero no, un verdadero cristiano no debería verlo de esa manera, sino que debería poner su confianza en la palabra de Dios, analizarlo, así como lo hacían los hermanos de Berea, cuando Pablo predicaba a los hermanos, a pesar de que ser Pablo un llamado por Dios, a pesar de ser Pablo un apóstol de Dios, alguien que ha sido instruido directamente, dice él en una de sus cartas, por medio de Jesucristo. Aún así los hermanos, no es porque no le creían, sino es que ellos siempre estaban basándose por medio de las escrituras y evaluaban todo lo que Pablo decía. De la misma manera ustedes pueden hacer lo mismo conmigo, ¿no? Si lo que estoy diciendo es real, si hay algo que no tiene algún sentido para ustedes o que les han enseñado de otra manera, lo que pueden hacer es ir a la palabra de Dios, investigar, ir al fondo del asunto y van a ver y van a juzgar ustedes mismos si lo que yo estoy diciendo es lo correcto o lo que estoy diciendo de repente me estoy equivocando en algunas palabras. Porque nadie es perfecto. Todos los seres humanos somos falibles, pero al que debemos creer es justamente a su palabra. Por eso es que nos aferramos a ella. Bien. Bueno, estábamos diciendo que soteriología es la doctrina de la salvación, ¿no? La salvación ya sabemos que es por misericordia, por gracia, por fe, y Dios da a quien quiere dar. ¿Y por qué puede? ¿Por qué es que da a quien quiere? Porque puede, porque es Dios. Nadie le puede decir a Dios, pues Señor, ¿por qué has salvado a esta persona? Y a esta otra persona, ¿por qué no le ha salvado? No, Dios en su sabiduría, en todo su poderío, en su soberana voluntad, decidió salvar a ciertas personas. Eso lo vamos a ver más a fondo, continuando con esta serie, ¿no? Después de la glorificación, vamos a ver la predestinación. Vamos a entender por qué es que algunos detallitos, algunos obvian, ¿no? Algunas cositas, y ahí lo vamos a atender mucho más claro. Ahorita solamente lo estoy poniendo así, digamos, para poder entenderlo nada más. ¿No? Como decía, por fe somos salvos, por misericordia, por gracia, por fe, y Dios da a quien quiere y porque puede, porque es Dios, ya hemos dicho. Pero los galardones, esto sí, no estamos hablando de la salvación. La salvación depende de Dios. La salva a quien Él quiere. Pero los galardones las consiguen ¿quiénes? Aquellos que han sido salvos por Dios y por medio de sus obras, dice la palabra. ¿Qué obras? Obras caritativas, por poner mi diezmo. ¿Por qué tipo de obras? Eso vamos a especificar el día de hoy, ¿no? Son unos reconocimientos justamente. Bien, para continuar vamos a entrar, ¿no?, en la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:10. Aquí ya lo tenía separado. Disculpen porque un poco de la gargantita. Ya. 2 de Corintios 5:10 dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay ciertos hermanitos que a este texto lo malinterpretan y dicen que acá es uno de los juicios en el día final, porque dicen algunos que uno es el trono blanco de Dios y otro es el tribunal de Cristo. Pero
Pero esto no tendría sentido si vemos en la palabra. ¿Quién está escribiendo acá? Está escribiendo Pablo en 2 de Corintios. Y Pablo en todo el texto está haciendo referencia a la labor del cristiano, al trabajo de los hermanos, ¿no? Aquellos que están gobernando, que están presidiendo una congregación, aquellos que están presidiendo las iglesias, porque no solamente era un solo hermano el que presidía la iglesia, sino que era un conjunto de hermanos, un grupo, se podría decir, ¿no?, de líderes, que gobernaban la iglesia. Pero en sí sabemos, por medio de la palabra, que toda la congregación, todos los miembros, todos somos parte de la iglesia de Dios, todos gobernamos la iglesia. Pero hay ciertas personas que Dios ha designado, hay ciertas personas que Dios ha puesto para que sean como las guías, más no los jefes, más no los señores, más no los amos. Eso hay que tenerlo muy en claro. Entonces Pablo está hablando en todo el texto acerca de esa carrera justamente, ¿no? de ese trabajo, porque es un trabajo, es un servicio. Estás dando un servicio. ¿Y ese servicio a quién es? A la congregación. La congregación es a aquellos que son beneficiados por medio de estos que presiden, ¿no? Y entonces, en todo el texto, Pablo está hablando que un día veremos al Señor y Él nos dará ciertos premios por estar en su presencia. De eso es lo que está hablando en el texto, en el capítulo, incluso unos versículos antes todavía. Por ejemplo, en 2 de Corintios 4:7 dice lo siguiente: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. ¿Ves que siempre pone el enfoque en Dios y no en nosotros? Incluso en nuestras labores, incluso en las cosas que hacemos en el día a día, con las personas que conocemos, con los familiares que tenemos, incluso en la iglesia. Por eso es que Pablo se pone como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo figurativo nada más, como si fuéramos vasos, pero de barro. ¿Quién diseña el barro? Si no es el alfarero. ¿Y quién es el alfarero? Nuestro Señor. Entonces el Señor va moldeándonos de acuerdo a como Él quiere, poco a poco. Entonces, en el transcurrir de nuestra vida, en el día a día, mientras va pasando los años, los meses, Él va perfeccionándonos, nos va moldeando de acuerdo a como Él lo ha establecido desde el principio de la creación. Porque Él estableció cómo íbamos a hacer desde el principio de la creación. Allá. Entonces, Pablo está hablando de eso, del trabajo del ser cristiano, y que un día por esa labor recibirá un galardón, un premio. Esto no quiere decir también que el cristiano esté pensando: voy a recibir mi premio, y voy a trabajar, voy a hacer la obra de Dios para recibir mi galardón. Si estás pensando así, mejor, mi querido hermano, tranquilízate, concéntrate más en el Señor. Porque si estás haciendo por eso, es porque está habiendo un interés de por medio. Y eso ya no demuestra tu fidelidad a Dios, sino que estás haciendo por lo que Dios da. Y sabemos que el verdadero cristiano, hace lo que hace por lo que Dios es y no por lo que Dios da. Así que eso, lo que Dios da, ya sería verlo de forma secundaria, ¿no? Sino lo primero es agradar a Dios, buscar su presencia, agradarlo a Él, como parecernos más a Él. Y bueno, siguiendo, ¿no? Estábamos viendo 2 de Corintios, bueno, ¿no? Que dice: entonces cada uno recibirá sus... A ver, ¿dónde estaba? No, todos los cristianos salvos compadezcan el tribunal de Cristo. Claro, lo que estábamos viendo.
para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Justamente lo que estábamos viendo, ¿no? Ahora vamos a Romanos 14:10. Romanos 14:10. Sí me va a tomar un poco de tiempo esto. Romanos 14:10. Dice lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Estamos hablando justamente del tribunal de Cristo. Alguno podría decir, no, acá sí tiene razón, ¿no? Acá tiene razón lo que algunos enseñan, ¿no? Que este es otro tribunal, otro lugar donde que van a ser juzgados las personas para condenación o salvación. Como estábamos diciendo al principio, que algunos creen que hay el gran trono blanco y el tribunal de Cristo. Pero ya vamos a ver que el tribunal de Cristo es diferente al gran trono blanco. ¿Por qué? Aquí aparentemente en el capítulo pareciera estar afirmando eso, ¿no? Que este tribunal es para juzgar, para salvación y para condenación. Pero vemos nuevamente que en el texto, en el contexto del capítulo de Romanos 14, está hablando acerca de los débiles en la fe, acerca de aquellas personas que no hacen su trabajo bien. Está hablando a los cristianos, no está hablando a las personas comunes y corrientes, al hombre natural. Pablo aquí está hablando a la iglesia. Ahí hay una diferencia grande. ¿Por qué? Porque al no generalizar, se está enfocando en un grupo de personas. Y si nos damos cuenta, dice, ¿quién es el débil en la fe? Pero no para contender opiniones en el capítulo 14. Pero uno cree que ha de comer todo, pero otro es débil en legumbres. ¿Ves que se está refiriendo siempre a la iglesia? O a aquellos que han recibido al Señor como su Salvador. No está diciendo aquí en ningún momento a un incrédulo, ¿no? No se está refiriendo. ¿Tú quién eres que juzgues al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si nos damos cuenta, Pablo siempre está haciendo enfoque a aquellos que ya profesan la fe de Cristo, solamente que no están, siendo guiados totalmente por el Espíritu Santo, sino que se dejan dominar por su naturaleza, que es su carne, que es su propio ser, su propia concupiscencia. Entonces, y algunos, como estaban tan enfocados en las leyes en esos tiempos, decían que ciertas comidas todavía no se pueden comer. Ellos no comían, por ejemplo, el chancho, no comían ciertas aves. No, ellos no comían. Tenían su comida específica. Se llamaba la dieta kosher. Eso es lo que enseñan justamente los judaizantes, ¿no? Y esto es lo que justamente Pablo está diciendo, no hagan eso ya, pero si hacen ya tampoco se lo juzga, ¿no? Pero de todas maneras, él les dice al principio que aquellos que hacen esto son como débiles en la fe. Así claramente les dicen, ¿no? Así que siempre está haciendo enfoque hacia los que ya han sido escogidos por Dios, los que ya están designados para la salvación, ¿no? Entonces, acá nuevamente no podemos tomar este texto como si fuera el tribunal de Cristo para la condenación de las personas, no, ni para la salvación. Aquí lo que está hablando el tribunal de Cristo es para las recompensas. Pablo está diciendo, no se preocupen por lo que han de comer, no se preocupen por eso, o por fiestas, nada de eso. Lo que ustedes tienen que enfocarse es en hacer la obra de Dios,
en hacer la voluntad, seguir sus designios por medio de su palabra y cuanto más por su Espíritu Santo también. Y porque de aquí en adelante, en la vida venidera, sabrán que van a recibir una recompensa. Eso es lo que le está diciendo metiendo esta frase, ¿no?, del tribunal de Cristo. Y los hermanos, al parecer, sí entendían ese concepto del tribunal de Cristo, que es donde que Cristo mismo va a entregar sus recompensas a sus hijos. Justamente por eso se llama el tribunal de Cristo, porque solamente aquellos que han sido llamados por Cristo, llamados por Él, justamente tienen que estar delante de su presencia. No va a estar ningún impío, no va a estar ninguna persona inconversa delante de su presencia. Bueno, continuando, ¿no? Estábamos viendo Romanos 14:10. El tribunal de Cristo no es para ser juzgados, justamente lo que les estoy explicando. No es para ser juzgados para salvación o condenación, sino para recibir premios. Van a recibir premios en el tribunal de Cristo, o galardones, según sus obras mientras estaba en el cuerpo. Amén. Amén. El tribunal de Cristo ahora entendemos que es para los galardones, aquellos que durante toda su vida han luchado. Esto no quiere decir que con tal de ser cristiano ya vas a recibir tu corona de oro, no sé. No, ese premio maravilloso que Cristo ha separado, de hecho vamos a ver que hemos visto en el capítulo anterior, ¿no? Que hay diferentes niveles de galardones. Y eso es justamente, pues, ¿no?, lo que vamos a hacer en esta vida. Si mientras más nos hemos acercado al Señor, más hemos tratado de parecernos a Él, porque esa es la meta, parecernos más a Él, no es por nuestras propias fuerzas, sino que hemos sido guiados por medio de su Espíritu Santo para hacer esas buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Si tiene algo que ver para beneficio de uno, ya no es una buena obra. Una buena obra es cuando hacemos algo sin pensar en recibir algo a cambio. Lo haces y punto. No estás pensando en que voy a recibir el doble o el 100 por 1. No, eso está mal explicado. Bien, entonces, la recompensa es proporcional a tus obras. Justamente lo que se le estaba diciendo, ¿no? Hay niveles de recompensa. Vamos a Apocalipsis 22:12. A mí me gusta tocar mucho los libros, los versículos, porque así yo me siento que no estoy hablando mis propias palabras, sino que es la palabra de Dios que está explicándose a sí misma. Apocalipsis 22:12 dice lo siguiente: He aquí, yo vengo pronto, ¿y qué más? Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Vemos que siempre el Señor está diciendo que aquellos que son de Él, cuando Él venga en su gloria, les va a entregar un premio, les va a entregar un galardón. Y Él no miente, así que esta promesa está vigente todavía, se va a cumplir. Si quieres tener tu galardón, bueno, vas a tener que lucharla, así como Pablo, que entregó su cabeza, así como los apóstoles, que fueron crucificados, fueron azotados, y eso no es nada bonito. Nadie le gusta escuchar ese tipo de prédicas. No les dan amén, no les dan aplausos. Lo que quieren escuchar es que te va a ir bien, este es el año de tu prosperidad, este es el año donde que tu negocio va a prosperar. Eso sí les gusta escuchar a la gente, porque eso alimenta el ego de las personas. Pero vemos en la palabra de Dios que no se trata de eso. El centro, el fundamento de la palabra o el mensaje no es el de elevar el ego de la persona o del ser humano. De eso sí, animarlos a seguir en la lucha, porque la lucha que tenemos va a ser muy dura muchas veces. Otras veces sí, siempre va a haber también momentos felices, momentos de
de alegría, de abundancia, pero siempre por medio de la voluntad de Dios, cuando Él quiere. Y da a quien quiere. Si ves que estás sufriendo mucho, también dale gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los apóstoles, porque los profetas y hombres de Dios verdaderamente que servían a Dios, muchas veces no tenían nada ni qué comer, pero ellos eran fieles a Dios. Así que, pero ellos no estaban pensando en lo que les van a dar en esta tierra. Lo que estaban pensando es que estaban cubiertos, mejor dicho, estaban bajo la protección de un Dios poderoso que los podía proveer cuando Él quería y no les iba a abandonar. Y eso siempre, esa promesa va a estar fiel, porque va a estar durante toda nuestra vida. Durante toda nuestra vida y en la eternidad también. ¿Cuánto más en la eternidad? Justamente lo que estamos hablando, los galardones. El galardón es una esperanza del ser cristiano. Es un ánimo, ¿no? Para poder seguir haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Entonces, es un tema muy bonito porque te da esperanza, porque nos da a entender que después de la muerte, Dios aún así tiene una recompensa para sus hijos, ¿no? Vengo pronto y mi galardón conmigo, las recompensas, ¿no? El galardón es una recompensa, es un regalo para aquellos que se han esforzado. No es aquel que se hace llamar pastor y que está sentado todo el día en la iglesia, ¿no? No, ese no está trabajando. La obra de Dios es ir y predicar. Ese es el mensaje, ese es el mandamiento, ¿no?, que nos dejó el Señor Jesucristo. Es ir, es muchas veces salir de nuestra zona de confort. Es salir y pedir, ¿no? Y de sembrar la semilla, de sembrar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos ahora a 1 Corintios 4:5. 1 Corintios 4:5. Me disculpa si me demoro un poco porque con una mano estoy ocupado agarrando la historia. Ya. 1 Corintios 4:5 dice lo siguiente: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza. Acá también muchos lo confunden con que el Señor va a juzgar para condenación y para salvación. Pero nuevamente vemos que en todo el contexto Pablo está hablando hacia los ministros. El ministerio de los discípulos del Señor. Podemos ver en unos versículos, el primer versículo del capítulo 4 de 1 Corintios. Dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. ¿Ves que siempre se está enfocando en los que sirven a Cristo? Y administradores de los ministerios de Dios. ¿Quiénes son los administradores de los ministerios de Dios? Los hijos de Dios, los que sirven a Dios. ¿Y quiénes tienen ministerios? Aquellos a que el Espíritu Santo les ha dado un don específico, ¿no? No le va a dar el Espíritu Santo un don a un incrédulo, ¿no? Eso es imposible, no se puede decir eso. Y ves que siempre se está enfocando en los cristianos. Entonces, cuando dice que así no juzguéis nada antes de tiempo, se estaba refiriendo, por ejemplo, en el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Acá lo que Pablo está dando a entender, es que en la iglesia, en las iglesias, había mucha disensión, mucha
¿cómo se puede decir? Diferentes tipos de conocimientos paganos, ¿no? Que estaban llevando a la iglesia. Había hermanos que no recibían, por ejemplo, a los pobres porque estaban malolientes, porque estaban mal vestidos, porque no eran de alta jerarquía o porque no eran comandantes. Y entonces Pablo les está diciendo que no juzguen a esos hermanos. No les estaba diciendo que de juzgar para condenación, sino estaba diciendo juzgar en su forma de ser, que no juzguen por vista a los hermanos, sino que reciban a todos que vengan a la iglesia, que todos son bienvenidos, todos somos hermanos, siempre y cuando haya recibido en su corazón al Señor seriamente, ¿no? Seriamente, conscientemente, que no es un juego, no es que me voy a jugar la iglesita, no, eso no, tampoco. Aquellos que han sido, se han arrepentido de sus pecados, entonces se los recibe y vienen a la casa del Señor. A eso se está refiriendo Pablo en el texto. Así que nuevamente repetimos el capítulo 4, versículo 5, ¿no? Que estábamos viendo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Bien, continuando, ¿no? Como estaba diciendo en el capítulo 4 de 1 de Corintios, versículo 5. Acá Pablo estaba hablando a los hermanos que estaban enseñando, no estaban adoctrinando. Y algunos estaban como que todavía judaizando por ahí en la ley mosaica. Y otros estaban haciendo simplemente por interés, ¿no? Como, por ejemplo, por dinero, ¿no? Por recibir algo a cambio. Nada diferente a lo que hacían los fariseos, ¿no? Que se iban a ciertas casas y hacían un sermón largo para que la gente les siga donando ofrendas, ¿no? Y algo parecido estaban haciendo los que enseñaban en esos tiempos. En esos tiempos también existían ese tipo de personas, así que no hay nada de qué sorprenderse a lo que hacen hoy en día los supuestos apóstoles, ¿no? Bueno, entonces cada uno recibirá su recompensa. Puede que ese siervo haya sido escogido por Dios, ¿no? Por eso es que Pablo no deja de lado, no le está condenando que esos van a ir al infierno, no, sino que más bien está dando a entender que si esa persona es salva, va a recibir su recompensa, pero no va a ser tan gloriosa, no va a recibir simplemente su salvación y punto, nada más. No va a ser como aquel que sí se ha esforzado verdaderamente con un corazón humillado al servicio del pueblo, ¿no? A eso se estaba refiriendo Pablo. Bien, continuamos. Segunda de Juan 8:9. ¿Qué dice Segunda de Juan 8:9? Esta es la clave. Que dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿cómo saber que esa persona es un hijo de Dios, no? Cuando persevera justamente, como dice Juan, en la doctrina de Cristo, no en la doctrina del ser humano que ha creado, no. La doctrina que Cristo ha dejado y que los apóstoles la han dejado como un fundamento. Esa doctrina es la que prevalece. Y si prevalece en tu vida, entonces vas a ser salvo, porque eso dice la palabra, ¿no? Que va a estar Cristo y el Padre dentro de ti. Entonces, seguimos enseñando. Estábamos en 1 de Corintios, luego nos fuimos a 2 de Juan. Entonces, vamos a la clave, ¿no? ¿Cómo es que Dios evalúa
a sus hijos, porque sabemos que son sus hijos los que van a recibir el galardón, para entregarles el premio, ¿no? ¿Cuál es el criterio de evaluación de Dios? Digámoslo de cierto modo, porque no podemos entender plenamente a Dios, porque seríamos pues semejantes a Dios, ¿no? Eso no tiene sentido. Dios siempre va a ser superior a nosotros. Entonces, el primer punto vemos que es la multiplicación de lo que Dios nos da. Vamos a Mateo 25, 14, 30. Mateo 25. Mateo 25. al 30, que dice la parábola de los talentos. Creo que lo saben, ¿no? Vamos a leer rápidamente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún de lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vemos que una de las maneras de que Dios evalúa para los galardones justamente va a aquellos que no saben administrar lo que Dios ya les ha entregado. Desde el nacimiento Dios nos ha entregado un talento. ¿Que un talento es dinero? ¿Un talento es plata? ¿Un talento es tener propiedades? No, un talento es algo natural que Dios nos ha entregado. ¿Para qué? Para la sustentación en esta vida, para poder sustentar nuestros alimentos a fin de estar sanos y poder sostenernos, ¿no? Ese es el talento que Dios nos ha dado. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que malgastan su talento? Digamos, un músico, ¿no? Un músico puede utilizar ese talento para la obra de Dios. Puede enseñar incluso por medio de sus letras el mensaje de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si este talento es desperdiciado, por ejemplo, en cosas banales, ¿no? En cosas de esta vida, para satisfacer la carne, por ejemplo, ¿no? Para llevarse bien de repente con los amigos, o simplemente utilizarlo como fines económicos. Entonces lo estás desperdiciando, porque el Señor dice que esos talentos son para
la obra suya para que nosotros le demos resultados, ¿no? Le demos un resultado a Dios de lo que Él nos ha entregado, darle un resultado de lo que ya nos dio. Y siempre Dios nos da lo necesario, de acuerdo a nuestras capacidades, dice el capítulo. Así que Dios no te va a dar más de lo que tú puedas elaborar, ¿no? Más allá de tus límites no te va a poder dar Dios. Entonces Dios te da de acuerdo a cuanto tú puedas ejercer ese talento. Bien, entonces a eso se refiere el primer punto, ¿no? La multiplicación de lo que Dios nos da. Así que preocupémonos si el talento que Dios te ha dado, sea lo que sea. De repente eres bueno en las matemáticas, en la literatura, de repente eres bueno hablando, orando, de repente eres bueno en muchas cosas, ¿no? De repente en la biología, en la ciencia, en lo que sea que tú tengas como talento, lo tienes que utilizar para el beneficio de la obra de Dios, para que Dios sea glorificado. Si eso no está en la lista de lo que tú estás haciendo, entonces estás desperdiciando tu talento. Entonces, así como está claro en la parábola, no está claro que el que tenía 5 dio el doble, el que tenía 2 talentos también dio también el doble lo que Dios le podía, lo que la persona le podía dar a Dios. Y más bien el que tenía 1 no produjo nada. Aquí uno podría decir, no, es que como tenía un hito, no podía hacer mucho, pues no tenía mucho capital, podría decir alguno, ¿no? Pero nuevamente vamos al texto de la palabra que dice que Dios dio a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que mientras más somos más capaces. No, lo que nos da a entender y lo que podemos entender como verdaderos lectores de la palabra de Dios y analizándolo profundamente la palabra de Dios, vemos que al que le dio poco es porque podía dar mucho más. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pasó que esta persona se durmió, pues, por estar perdiendo su tiempo en otras cosas, no produjo lo que tenía que producir. No es que no tenía la capacidad, sí tenía la capacidad suficiente para hacer multiplicar lo que Dios le dio, así haya sido poquito. ¿Acaso hoy en día no ven eso en las personas? Claro que sí se ve. Se ve personas que con poco hacen mucho. Y hay personas que con mucho también se mantienen, hacen el doble y siguen manteniéndose. Y los que están a medias también, igual de la misma manera, se sostienen, se producen, dan su trabajo a conocer. Entonces lo que la palabra nos está haciendo entender, que si Dios te da poco es porque tienes de repente mucha capacidad para poder hacer fructificar eso que Dios te dio. Por algo Dios te dio de esa manera. Porque ¿qué pasaba si al que tenía mayor capacidad le daba más talentos? ¿Qué pasaba? Si con este poquito no hizo nada, con lo mucho también no va a hacer nada, pues va a desperdiciarlo. Va a ser como que ¿cómo se llama? Que no le dio nada al Señor. Entonces ahí podemos ver que Dios siempre da justamente a cada uno de acuerdo a sus capacidades. No por algo es Dios, ¿no? Dios conoce nuestras capacidades. Bien. Entonces, el talento que Dios nos da, sea poco o mucho, con el talento que hayamos nacido, cada uno conocemos eso, sabemos de qué somos talentosos, hay que usarla para ser merecedor de una recompensa. Amén. Entonces, tú si tienes un talento, no lo estés desperdiciando en vanagloria de esta vida, sino que utilízalo
para la gloria de Dios, siempre que sea para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia de Dios, para que la iglesia sea instruida, edificada, como un engranaje que todo funcione. Entonces Dios tomará esto como una como una evaluación, ¿no? Como estábamos viendo, ¿no? Te va a evaluar para ser merecedor de ese galardón. Entonces, segundo punto sería tu pureza doctrinal. Vemos que todo está enfocado a los cristianos, aquellos que han sido salvos, ¿no? Por eso es que dice tu pureza doctrinal. ¿Cuán tan fiel y digno eres enseñando la palabra de Dios? Si le estás alterando o le estás agregando cosas o le estás quitando cosas. Entonces vamos a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Ya vamos terminando. Se me cortó muchas veces la grabación por el tema de la capacidad. 1 Corintios 3. Del 10 al 15, ¿qué dice? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Ves que los apóstoles siempre ponen el fundamento? Y otro edifica. ¿Quiénes son los que edifican? Los que van aprendiendo de la palabra de Dios. Y otro edifica encima, ¿ves? Siempre el fundamento son lo que han dejado los apóstoles. Así que eso de decir que hay apóstoles hoy en día no es tan cierto, ¿no? Porque ¿qué fundamento van a poner ya? No tiene sentido. Entonces, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede tener otro fundamento que el que está puesto. ¿Ves? Que está todo, que todo dice que lo que ellos ya pusieron ya no pueden poner más otro fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién es ese fundamento? Jesucristo. ¿Qué predican los cristianos? ¿Qué predican los apóstoles? ¿Qué predicaron los apóstoles? Predicaron sobre Cristo. La palabra, el mensaje siempre es cristocéntrico. Si Cristo no está en el mensaje que tú estás escuchando, ese mensaje no es de sana doctrina, no es el fundamento de Cristo. Por eso es que Pablo enfoca siempre que el fundamento es Cristo. Versículo 12. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si la obra, mira, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. ¿Ves lo que estamos hablando? De aquellos que enseñan la doctrina de la palabra de Dios. Algunos pueden que por falta de conocimiento no enseñen completo la palabra de Dios. Eso no quiere decir que esa persona no haya sido salva. Eso no quiere decir que esa persona sea un hereje o una persona que está hablando fuera de la palabra de Dios completamente, ¿no? Vemos que Pablo nos da a entender que hay ciertos hermanos que van a tener cierto conocimiento de la palabra de Dios conforme al Espíritu Santo les guíe. Pero esto no quiere decir que todos van a recibir la misma recompensa, sino aquellos que su fundamento sea más consolidado a la palabra de Dios, que se asemeje más a la palabra de Dios. Ellos van a recibir una recompensa mucho mejor. Y su trabajo, todo lo que ellos hayan hecho en esta vida, entonces cuando pase por el fuego, en vez de ser quemado como la hojarasca, como dice en la palabra, o como el heno, ¿qué es lo que va a pasar? Si digamos que fuera como el oro, ¿no?
¿Qué pasa con el oro cuando pasa por el fuego? No se pierde, al contrario, toma más brillo y se hace más hermoso. Igualmente pasa con la plata, ¿no? Aunque con un poco menos de ¿cómo se llama? De valor, se puede decir. Igualmente brilla, ¿no? Brilla. Digamos que esta persona de repente no ha sido tan espléndida, ¿no? En su predicación, pero sí ha sido de sana doctrina. Entonces, de igual manera va a brillar cuando pase por el fuego, por el juicio de Dios, justamente para las recompensas. Este es el tribunal de Cristo. Pero ¿qué pasa con aquellos que no se esforzaron, ¿no? No se esforzaron en querer aprender más de la palabra, pero sabemos ¿cómo se llama? Que han estado haciendo la obra de Dios. Entonces dice que serán como el heno, la hojarasca. Entonces va a quedar cenicita, ¿no? Cenicita su obra. Porque ¿qué pasa cuando pones la hojarasca o el heno por el fuego? Queda la ceniza nada más. No queda nada bonito eso. Pero como dice Pablo, ¿no? En el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. O sea, de lo que debería tener una recompensa mucho mayor, va a recibir algo poco, ¿no? Poco va a recibir. Si bien él mismo será salvo, porque así como por fuego. O sea, nos da a entender que esta persona será salva, pero no va a tener la misma recompensa de aquel que su glamura o su trabajo quedó como el oro, ¿no? Que está brillando. Entonces, de esa misma manera, por eso es que hay un nivel de recompensa de acuerdo a nuestras obras, como estábamos viendo, ¿no? Entonces, la obra de cada uno será manifiesta. El fuego la provocará, la probará. Así que, mis queridos hermanos, si estás trabajando en la obra de Dios, esfuérzate por enseñar la doctrina de la palabra de Dios correctamente, la más acertada, la más que se acerca a la doctrina de Jesucristo. No estés metiendo cosas ahí que te convienen para tu beneficio. Entonces, si permanece la obra, recibirá recompensa. Esto es justamente la labor eclesiástica, lo que el ministro que enseña, el que predica, el maestro enseña en la iglesia. Esa es la obra eclesiástica. Entonces, de acuerdo a tu obra vas a recibir tu recompensa, tu galardón, si es que eres salvo, obviamente. Ya hemos visto que no cualquiera que predica es salvo, sino aquel que manifiesta a Cristo en su vida, aquel que manifiesta la palabra de Dios en su vida. No solamente es un juego, no solamente que juego a la iglesita, no es eso. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, pero será salvo. Justamente lo que estábamos viendo. El fundamento es Cristo, y cualquiera que enseñe otra doctrina, ¿ves? Sus obras serán quemadas como hojarasca, madera, heno. La palabra y la sana doctrina prevalecerá como el oro, la plata y piedras preciosas. Entonces, los que enseñan la palabra de Dios, la doctrina, la sana doctrina, la palabra de Dios, ellos recibirán su recompensa. Serán como perlas preciosas, serán como la plata y serán como el oro. No es que sean oro, está haciendo entender el valor y el nivel de cada una de estas son piedras, pues piedras preciosas. Entonces, una piedra preciosa en sí ya es hermosa y tiene mucho valor. La plata también es muy preciosa y tiene un poco más de valor. Y el oro es, digamos, el tope, ¿no? Lo más alto que se podría conseguir. Bien. Esto fue el segundo punto, ¿no? La pureza doctrinal. Entonces, este segundo punto de criterio de parte de Dios, que podemos ver por medio de la palabra cómo Dios puede juzgar al ser humano. Entonces, vamos a ver el tercero y último, que es amor hacia el prójimo.
este es el más difícil para algunos. Algunos dicen juntos pero no revueltos, ¿no? Lucas 6, 31 al 36, que dice la palabra. Ya vamos terminando. Estamos viendo el último punto, que es el amor hacia el prójimo. Lucas 6, 31 al 36. Dice la palabra: ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, dice la palabra, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, ¿a quiénes nomás debemos amar? Dice la palabra. A nuestros hermanos, a nuestra mamá, a nuestros hijos. Dice que debemos amar a todos, incluso a nuestros enemigos. Es algo difícil justamente es algo muy difícil este punto, porque hay personas que nos han hecho tanto daño, hay personas que nos han hecho tanto mal, como dirían, ¿no?, los especialistas, los traumatólogos, no, nos han dejado traumados, ¿no? En cierto modo han hecho un daño tan irreversible en el corazón de las personas, que esa persona no quiere ni de repente ni verlo, no quiere ni escuchar ni su nombre, no quiere saber nada de esa persona que le hizo ese mal. Entonces, pero la palabra nos incita y nos dice que aquellos que hemos venido a los pies de Cristo, aquellos que hemos sido salvos por su gracia, de la misma manera como Él, el Señor, nos ha salvado, siendo nosotros viles pecadores y ofensivos delante de su presencia, porque todos los días le ofendemos a Él. Dios está siendo ofendido siempre, cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, y aún así Él muestra su amor, dice la palabra, ¿no? En el versículo 35 dice: porque Él es benigno para los ingratos y malos. Si nos damos cuenta, Él incluso brinda un alimento diario a los malvados, aquellos que a Él no ha escogido. Dios no ha escogido a ciertas personas, pero aún así Él es benigno con esas personas. Les da un alimento, les brinda el sol, las estrellas de la noche, la lluvia, de repente para sus sembríos, y no por eso son hijos de Dios. Ahí está la diferencia de la bondad de Dios. Entonces Dios quiere que ese amor que Él tiene sea reflejado en nosotros, y eso es obvio, ¿no? Eso es obvio. Si tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, vamos a ser conforme a su voluntad, porque Él está gobernando en nuestras vidas y ya no nosotros. Pues si, hermano querido, tú todavía sigues guardando cosas, entonces arrepiéntete y pídele al Señor: Señor, dame de tu amor, ¿no? Muestra tu amor en mi vida. Ahora soy una nueva persona, quiero ser un hijo de bien para ti. Porque entonces, si hacemos tales cosas, entonces vamos a recibir el galardón, ¿no?, que es la recompensa máxima. Vas a recibir una recompensa de parte de Dios. Ya hemos visto que el galardón no lo sabemos con exactitud cómo será, pero suponemos a través de las Escrituras que será un nuevo cuerpo. Será, porque siempre está haciendo énfasis a eso la palabra de Dios,
que somos templo de Dios, somos la casa, somos el edificio, somos la novia y tantas cosas, ¿no? Entonces pues nos da a entender que será algo maravilloso. Y aparte hay un ejemplo tan claro y básico que es la del Señor Jesucristo, ¿no? Que la palabra dice que Él fue la primicia de todo. Entonces ahí estamos viendo el galardón. Estamos viendo el galardón, que seremos semejantes a Cristo. No es que seremos iguales a Cristo. Cristo es superior. Su cuerpo de Él va a ser diferente. Es diferente. Entonces, estamos viendo en el tercer punto que debemos amar a nuestros enemigos. Debemos orar por ellos, incluso ayudarlos. Pues a vuestros enemigos no esperando nada a cambio. No esperando nada a cambio. Y entonces ahí es donde que el galardón será mucho más grande, ¿no? Si eres capaz de hacer estas cosas, tenlo por seguro que Dios va a ser fiel y te entregará un galardón de acuerdo a tu obra. Pero eso sí, no lo hagas pensando que vas a recibir un galardón enorme, porque si no se te sube el ego, te vas a poner altivo y te vas a dejar de lado la humillación, la humildad vas a dejar de lado y vas a querer ser exaltado por lo que tú haces o lo que has hecho. Y eso tienes que dejar de lado. Si algo lo haces por amor, lo haces sin esperar nada a cambio. Es un amor altruista, sin beneficio. Es un trabajo sin salario en esta tierra, pero sabemos que Dios nos va a bendecir. Bien, mis queridos hermanos, amigos, conocidos, en el próximo capítulo vamos a ver cómo serán esas coronas, ¿no? Del cristiano. Vamos a hablar acerca de las coronas del cristianismo, que es un tema también de la glorificación y va a ser el último tema, ¿no? Referente a la glorificación. Y luego vamos a ir siguiendo la serie de la soteriología, porque seguimos hablando de la salvación del ser humano. Vamos a hablar de la predestinación. Bien, si hay algunas preguntas, me pueden ir poniendo las preguntas. Yo en su debido tiempo, un momento, vamos a ir respondiendo. Si hay alguna duda, siempre con respeto, ¿no? Hacia los hermanos. Yo no estoy diciendo que aquellos que enseñan diferente sean unos herejes, salvo que se salgan del fundamento de la palabra, lo básico. Ahí sí podemos decir que están hablando algo incoherente, ¿no? Pero si están hablando acerca de que existe una salvación, una vida venidera, de que Cristo es Dios, de que Dios es la Trinidad, entonces estamos en el fundamento. No tengo por qué acusar al hermano de que es un hereje, ¿no? De la misma manera espero de cada uno de ustedes que juzgue justamente con un juicio de valor a través de la palabra de Dios, no porque me ha parecido, no me ha gustado simplemente, ¿no? Sino que analice por medio de la palabra de Dios, busque la guianza del Espíritu Santo y entonces va a entender que si lo que estoy diciendo es real o no. Bien, vamos a estar orando para ya despedirnos y que sea conforme a la voluntad de Dios, que esta palabra llegue a los corazones de cada uno de ustedes y a algunas de las personas que escuchen, ¿no? Este mensaje, este pequeño mensaje. Bueno, Dios, te damos gracias, Señor, por utilizar una vez más a tu siervo en esta hora, en este día maravilloso que tú me has brindado, Señor. Gracias, Señor Espíritu Santo, Jesucristo, por ser tú el que nos guías, por ser tú el que nos das tu palabra, porque tu palabra está revelada, Señor, en tu escritura. Por eso es que nos has dejado, Señor, este mensaje maravilloso, el cual es de los galardones que vamos a recibir, Señor, de acuerdo a nuestras obras. Hemos visto que los galardones de acuerdo a nuestras obras, y la salvación solamente te depende, solamente es obra tuya, Dios. Queremos, Señor, que en el transcurso de nuestras vidas nos sigas perfeccionando, santificándonos, Señor. Guíanos, Señor,
pedimos en oración, pedimos, te clamamos, te rogamos, Espíritu Santo, que hagas conforme a tu voluntad en nuestros familiares, amigos, conocidos, incluso nuestros enemigos, aquellos que vituperan tu palabra, aquellos que incluso contradicen, Señor, la sana doctrina, aquellos que lo hacen por beneficio propio. Ten misericordia por cada uno de ellos, oramos por ellos, rogamos por ellos, Señor, para que un día vuelvan de sus malos pasos y se arrepientan verdaderamente de sus corazones y vengan a la sana doctrina, tu palabra, Dios. Te damos gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.